Aquí estamos de vuelta, ya tenemos al doctor Iván Silva con nosotros. Doc, ¿cómo se siente? Muy bien, Mirna, muy feliz porque, tal como tú decías en la introducción, en este fin de semana participamos en uno de los congresos más importantes de lo que es la zona norte, los congresos que va desarrollando pues la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología en todo el país. Nosotros pues nos sentimos muy honrados de haber sido invitados como expositores y expusimos dos temas muy interesantes junto con unos expositores pues de Venezuela, de México, Estados Unidos, Colombia, muchos expositores internacionales pues, que hablaron de temas sumamente interesantes. ¿Y usted, el tema suyo fue? Uno de los temas míos pues es lo que vamos a hablar hoy, la fascitis. Vamos a hablar de la fascitis versus una compresión de un nervio. Porque es una entidad pues, que trae muchísimo a confusión. Es muy común, sumamente común, pero confunde mucho tanto a los médicos como a las personas también que también la sufren. Ahí pues se dieron cita más de 200 ortopedas, traumatólogos que estuvieron en el Congreso. El Congreso fue sumamente exitoso. Fue en la ciudad de Puerto Plata, en uno de los hoteles de Puerto Plata. Estuvimos ahí pues 3 días. En esas conferencias que fueron conferencias desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y nos dimos un banquete increíble pues de lo que son los conocimientos y los nuevos avances de la medicina, especialmente en el área de la traumatología y la ortopedia. Interesantísimo, y yo quiero que entonces usted nos hable de esa exposición suya que estuvo por ahí y la cual tuvo bastante acogida según usted me cuenta. Y eso que viene a nosotros a que nos hable, ¿qué? Sí, definitivamente pues lo que es la fascitis plantar. La fascia plantar es una estructura, Mirna, que se encuentra en la planta del pie. Y me gustaría que pusiéramos, ahí la podemos ver. Ahí están poniendo las imágenes. La planta del pie, la fascia plantar. Y ahí donde ustedes ven que hacen ese pequeño close-up, en esa área, es en donde se producen la mayoría de los traumatismos y de los problemas de la fascia plantar. Ahí mismo donde se inserta en el calcáneo. Podemos ver una toma, una imagen que va desde abajo hacia arriba y otra imagen que está en la parte lateral para que las personas pues, puedan ver exactamente en qué consiste esta estructura. Fíjate tú cómo el pie forma un triángulo y esa estructura es la base del triángulo. Esa estructura pues es la que soporta, la que sostiene casi en un 60% el arco longitudinal. Cada vez que nosotros pisamos, que hacemos impacto con el talón, pues esa estructura pues se produce aquí lo que se llama un estiramiento de esa estructura, que es una estructura ligamentosa, rígida, que sostiene de una manera impresionante y resiste grandes cantidades de peso. Entonces, ahí donde se hace el close-up, ahí se producen las famosas fasciopatías. Fasciopatía quiere decir que los problemas o las enfermedades o las condiciones que puede sufrir esta estructura. Esa parte roja es donde se apoya o donde uno recibe el dolor, doctor. Exactamente. Ahí es donde la gente se queja más del dolor. Pon la imagen de nuevo, la que estaba esa. Fíjate tú, en ese mismo lugar. Ahí, ¿qué vemos ahí? ¿Eso qué es? ¿Un tobillo? Esa es la planta del pie, en el talón. Donde está la fascia plantar. Entonces, cuando tú te aprietas ahí en la parte plantar, que tú sientes dolor en esa área, pues ahí tú puedes pensar que estás frente a una fasciopatía o a un problema de la fascia plantar, que se dividen son diferentes tipos que hay. Hay una inflamación de la fascia plantar, que nosotros le llamamos fascitis plantar. Hay una degeneración de la fascia plantar, que nosotros le llamamos una fasciosis plantar. Existen también los desgarros de la fascia plantar. Existen también los fibromas de la fascia plantar. Y también pues existen en la inserción de la fascia, en el mismo lugar donde se inserta la fascia, se puede inflamar esa tuberosidad, se llama tuberosidad calcánea, y esa tuberosidad se puede inflamar y producirse ahí lo que se llama una osteitis, una inflamación tanto de la fascia plantar como también del hueso, exactamente en el lugar en donde se inserta la fascia plantar. Entonces, cuando el paciente se acerca al médico que viene por este tipo de problemas, te dice: doctor,
yo cuando me levanto en la mañana, ese primer paso de la mañana es sumamente doloroso, pero a medida que yo voy como calentando, como que yo voy caminando, como que me va pasando, no se me quita por completo, doctor, pero sí me mejora a medida que yo voy caminando. Entonces, eso es característico de los problemas de la fascia plantar. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos un dolor ahí en esa área, también el médico tiene que pensar que podría haber una compresión de un nervio, porque exactamente en ese lugar del talón, pues hay dos nervios muy importantes. Uno se llama el nervio de Baxter y el otro se llama una compresión del nervio calcáneo medial superficial. Entonces, ahí en la fascia plantar, y ahí mismo ustedes la agreden para que se cure. Ese es el tratamiento. Ahí podemos entonces hacer, ahí pues en ese lugar exactamente, nosotros podemos depositar inyecciones de diferentes tipos de sustancias. Pueden ser sustancias desinflamatorias, pueden ser sustancias analgésicas, pueden ser sustancias de regeneración, como lo es el plasma rico en plaquetas, mira, que vamos a hablar más adelante. Sí. Pueden ser sustancias como por ejemplo el Botox, que también se está utilizando para los problemas de la fascia plantar y las compresiones de los nervios en esas áreas. Fíjate ahí otra imagen interesantísima, y ese lugar rojo, ese punto rojo, ese es el doloroso, es donde se produce la mayor cantidad de dolor. Esta persona te dice, doctor, yo tengo que caminar en la punta de los pies, porque si apoyo los talones, no resisto el dolor, no resisto la molestia. ¿Cuándo el médico debe pensar que está frente a una compresión de un nervio? ¿Cuándo está frente a una compresión de un nervio? Cuando el paciente, además del dolor, tiene pérdida de la sensibilidad, hormigueo en esa área, a veces siente como que le quema, que le arde esa área, a veces se toca y siente como un corrientazo que le sube hacia arriba o se le va hacia la punta del pie. Ahí entonces el médico debe pensar que además del problema de la fascia plantar, podría haber también pues lo que se llama la compresión de un nervio. La fascitis plantar en muy raras ocasiones, o los problemas de la fascia plantar en muy raras ocasiones, se sienten en las noches, Mirna, muy raro. ¿Y qué en el día que se sienten? Es durante el día cuando la persona camina. Es malo que sea en el día, porque en el día es que uno ajetrea bastante. Ahí es que uno hace todos sus movimientos, sí, claro, uno que se mueve, trabaja, y a veces los trabajos son más parados que sentados. Así es. Pero si, por ejemplo, la persona te dice, doctor, mire, a mí me duele mucho al final del día, en la noche, ya cuando me acuesto, ahí es que más me duele. Entonces el médico debe pensar automáticamente, pues podríamos estar frente a una compresión de uno de esos nervios que yo acabo de mencionar. También existe otro nervio que se encuentra ahí, tú ves, aquí está el pie en forma lateral y el médico está así, aquí produciendo una infiltración de un pequeño nervio que se encuentra ahí, que es el nervio calcáneo medial superficial. Aquí nosotros le inyectamos un poquito de lidocaína, que es un anestésico, por donde pasa ese pequeño nervio. Y al usted inyectarlo, ese punzón no duele al inicio, no, doctor. Porque el médico debe conocer bien la anatomía del pie y no puncionar el nervio. Se punciona a los alrededores del nervio, para inyectar la lidocaína. Si tú inyectas en el trayecto de ese nervio la lidocaína y el dolor se va, se le quita el dolor, pues eso se sirve como tratamiento y también te sirve como diagnóstico diferencial. Tú sabes, Mirna, que mucha de la gente que va donde un ortopeda, que va donde un podiatra, que va donde un médico generalista, con un dolor en esta área, siempre le mandan a hacer una radiografía. Y en esa radiografía, casi siempre, en la mayoría de los casos, aparece el famoso espolón calcáneo, que tú lo has oído mencionar. Y que lo hemos hablado aquí también. Y lo hemos hablado aquí. Sí. El famoso espolón calcáneo. Pues mira, solamente en un 5 a un 10% de estas personas es el espolón el que le está produciendo el dolor. En el otro 90% van a ser los problemas de la fascia plantar y van a ser los problemas de las compresiones de los nervios. En muy raras ocasiones, los espolones producen dolor en la planta del pie. ¿Y por qué sufrimos de fascia plantar? La fascitis plantar pues tiene diferentes etiologías,
diferentes causas. ¿Qué no Por puede ejemplo, producir eso? Un zapato inadecuado, hacer actividades, por ejemplo, actividades deportivas, que lo hemos hablado mucho aquí brincando, también. un basquetbol y una cosa con un zapato que usted cae en la inadecuado. planta de los pies. Fíjate tú, Mirna, con un zapato inadecuado. Vamos a recordarle a nuestros televidentes, pues que siempre hemos hablado aquí, que la mayoría de las actividades deportivas ya tienen un diseño del calzado que se debe utilizar. Hay calzados para caminar, Mirna. Hay calzados para correr. Hay calzados para jugar baloncesto. Hay calzados para jugar tenis. Hay calzados para diferentes tipos de actividad, jugar fútbol, para la equitación, para el ciclismo. Hemos hablado de todo eso, ¿te acuerdas? Usted ha traído también unos modelos para cada tipo de deporte, pero recuerde que muchas veces se vende, hay tiendas que no son serias, vamos a decir, y le pueden vender a una persona ese calzado especial para esto sin serlo. Sin serlo. También hay que tener mucho cuidado. Por eso es que es bueno, escuchar este programa, número uno. Claro. Escuchar este programa porque damos muy buenos consejos y también pues, usted puede dirigirse a su entrenador, el entrenador puede orientar. Que usted tiene en su deporte, lo puede orientar y también irse a la red, irse al internet y hacer una pequeña investigación, hacer un pequeño research para determinar qué tipo de calzado es el más conveniente para la actividad que usted está ejerciendo. Porque si usted utiliza un zapato inadecuado, puede terminar en una de estas condiciones que son las inflamaciones de la fascia plantar, desgarros de la fascia plantar, degeneraciones y las compresiones también de los nervios en el talón. Y esto te incapacita, Mirna. Yo tengo pacientes, Mirna, que yo he consultado, ¿qué es esto, doctor? que yo he consultado que tienen 1 año con ese dolor y no se le cura el dolor. Y se han puesto 30,000 cosas. Los incapacita prácticamente. Personas que han tenido que dejar de trabajar, Mirna, por este tipo de condiciones. Fíjate aquí, este es un dispositivo que nosotros utilizamos para estirar la fascia plantar. Uno de los tratamientos que mayormente se utilizan. Es como para estirar el pie. Es como que tiene encogidos los nervios, doctor. Así es. Fíjate que la fascia plantar llega hasta la base de los deditos. De los dedos. Entonces, cuando tú estiras los deditos hacia atrás, tú estiras también, por ende, la fascia plantar. Y ese estiramiento de la fascia plantar, pues mejora de una manera increíble el dolor. ¿En qué tiempo se pone esto? ¿De noche? Esto se coloca de noche para usted dormir, cuando usted está viendo televisión, cuando está leyendo un libro, cuando está en su escritorio, en el trabajo, también usted se lo puede llevar para su trabajo, se lo coloca, se estira la fascia plantar y esto pues es uno de los tratamientos conservadores de los problemas, de las fasciopatías, de los problemas de la fascia plantar. Este es otro tratamiento interesante, que son las famosas plantillas que sostengan bien el arco longitudinal. ¿Por qué? Porque si tú sostienes el arco longitudinal, tú dejas que la fascia plantar también descanse, porque ya la fascia plantar, si está sostenida por el centro, no se va a tener que estirar de la manera que lo hace normalmente. Ahí usted recomienda las plantillas especiales. Plantillas especiales para los problemas de la fascia plantar, especialmente plantillas semirrígidas. Estos son los diferentes tipos de exámenes, de estudios que se pueden hacer complementarios para hacer el diagnóstico de la fascitis plantar, de los problemas de la fascia plantar, de las compresiones de los nervios. Número 1 está la clínica, que es la imagen que se encuentra arriba a la derecha. El médico tiene que examinar a sus pacientes, tocar el pie, palpar el pie de su paciente. Mirna, ahora existe un estilo que da mucha pena que nosotros los galenos estemos ejerciendo. Que no le ponen la mano al paciente. No le ponen la mano al paciente. No le ponen la mano al paciente. No se examina al paciente. Ni que no tenga nada. Porque vamos a suponer que tenga alguna imperfecciones en la piel, alguna erupción, pero ahora no le ponen la mano ni que usted se vea sano. Pero ¿qué es esto? Queridos colegas, pero pónganse unos guantes si quieren. Claro que sí, póngase sus guantes, examine a su paciente, tómese su tiempo examinando a su paciente. Queridos colegas, estudiaron la profesión si no lo equivocada. Así, exacto. Pero venga, ¿y qué estamos haciendo? Porque si ¿Usted se cree que el paciente no se da cuenta? El paciente se da cuenta. Claro. Y no te lo dice. Los pacientes no te lo dicen, pero se van muy irritados.
Y o no vuelven. cuando tú le haces una indicación, ni siquiera compran la indicación. Si tú le mandas a hacer unos análisis, ni siquiera compran los análisis porque no confían en ti. Usted le decía, me tengo un dolor en este ojo, me siente, el doctor se paraba de Claro. y iba y le ponía la mano sin guantes, porque antes no había Tantas porque es cuestiones. verdad, tantas virus y tantas cosas. Sí. Hay que protegerse, pero si usted no se le va a poner la mano al paciente o al que va a decirle cómo lo que se siente, estudió la profesión equivocada. Claro que sí. Porque claro usted que tiene sí. que ponerse su guante para protegerse, pero tiene que poner el paciente para hacerlo entrar en confianza, para ver lo que tiene. No de una vez a recetar análisis sin ponerle la mano al paciente. Mira, nosotros como podiatra, Mirna, nos sentamos en los pies de los pacientes. Los pacientes tienen una silla especial en donde ellos se sientan con los pies extendidos y yo me siento en una sillita, en un banquito, frente a los pies del paciente. Ahí es donde yo hago mi primer interrogatorio. Y después que hago mi interrogatorio, entonces empiezo y hago un examen físico completo de los pies del paciente, tanto la parte circulatoria, la piel, los músculos, los tendones, los huesos. Un examen completo yo le hago a mis pacientes. Y lógicamente el médico tiene que utilizar sus manos para hacer esos exámenes. Claro, no hay otra manera sí. de hacerlo. Entonces, con el examen físico, esa es la primera herramienta. Después que usted hace un examen físico, pues entonces usted utiliza algunos otros métodos diagnósticos, como por ejemplo, Mirna, está el sonograma. Yo, por ejemplo, hago una sonografía de la fascia plantar. Yo identifico la fascia plantar, veo en qué condiciones se encuentra, si está inflamada, si está degenerando, si está desgarrada. Yo puedo con el sonograma también pues verificar, después del examen físico, verificar qué existe, qué está sucediendo con la fascia plantar de ese paciente. También vimos la imagen del rayo X, en donde se veía un espolón calcáneo. Fíjate aquí otra ilustración anatómica de la fascia plantar. Mira, fíjate lo que yo te decía ahorita, sí, que la fascia plantar llega hasta los deditos. ¿Ves? Y cuando tú estiras los deditos, también la fascia plantar se estira. ¿Ves? Y ese es uno de los ejercicios que nosotros recomendamos, claro, a la gente joven que tiene problemas de la fascia Entonces plantar. la gente vieja se bromó. No, a los viejos también tenemos La ayudan ejercicios. con el zapato Sí, estiratorio. sí, Okay. con el zapato estiratorio y otros ejercicios que vamos a ver más adelante que se pueden hacer. Mira, por ejemplo, esta es una técnica. Esta es una técnica que nosotros utilizamos con el tape. Sostenemos todo lo que es la planta del pie. Esos son unos tapes especiales que se colocan y se cambian cada 4 días. Esto sostiene la fascia plantar, la deja descansar, especialmente en los problemas de degeneración de la fascia plantar y en los problemas también de compresiones de los nervios en el calcáneo. Esto es un tratamiento, esto es parte del tratamiento conservador para los problemas de las fasciopatías y para los problemas también pues, de dolor en el área del calcáneo. Solamente se produce en el área plantar del pie, ese dolor. El dolor se puede reflejar inclusive hasta la pierna. Mira, hay personas que tienen un dolor tan intenso, tan fuerte, no que te hablan también de que sienten dolor. Doctor, a donde más me duele es ahí en el talón, pero también me duele la pierna. Hasta ahí, hasta ese punto llega el dolor pues, de los problemas de las fasciopatías y las compresiones de los nervios, especialmente en el área del calcáneo. Fíjate, esta es otra modalidad que ya no es una plantilla, sino que es un dispositivo que se coloca en el arco longitudinal y hace la misma función mecánica que hacen las plantillas. Es mucho más cómodo. Este se puede utilizar tal vez con cualquier tipo de zapato, inclusive hasta con una sandalia, que usted no se podría poner pues su plantilla, sino que este dispositivo pues se le puede utilizar inclusive para usted caminar descalzo. Y lo utilizamos también como una herramienta en el tratamiento pues conservador de los problemas de la fascia plantar. ¿Qué le parece, si dejamos esa imagen para ahorita, para irnos a un espacio comercial y que usted entonces nos explique toda esa ramificación de dolor y de expansión de esta fascitis plantar? Nos vamos a un espacio, volvemos ahora.
Y aquí estamos de vuelta conversando con el doctor Iván Silva, podiatra, con este tema tan interesante que fue que él puso en ese recién terminado congreso en Puerto Plata, es la fascitis plantar versus compresión de los nervios, lo cual él vive explicando muy bien por qué sentimos esos dolores en el área plantar de los pies. ¿No es así, doctor? Así es, Mirna. La fascia plantar, pues desde el punto de vista anatómico, pues tiene tres partes muy importantes. Está la parte más medial, que se encuentra en el arco longitudinal, está la parte central de la fascia plantar y está la parte lateral de la fascia plantar. Fíjate aquí como lo podemos ver en esta ilustración. La parte más medial es la que está y que corresponde al dedo grueso. Esa es la parte medial. La parte central, que está marcado aquí con una rayita, acá ahí en el centro, y la parte pues más lateral, que va hacia la parte pues hacia lo que es el dedito pequeño, o el meñique, como la gente le llama. Y más ahí largo, el área roja es más larga, la del dedito pequeño, sí, porque se ve que duele más ese. Sí, y fíjate tú como también ahí podemos ver el hueso, que es el famoso calcáneo. Ahí en ese hueso es que se forman los famosos espolones calcáneos, pero no es la causa número uno de dolor. De una manera errónea se hace el diagnóstico de inflamación y de dolor de los espelones calcáneos. En la mayoría de los diagnósticos de dolor por espolón calcáneo se hace de una manera errada, Mirna, porque en la mayoría de estos pacientes lo que existen son problemas de la fascia plantar y compresiones de los nervios. Vuelvo y repito, los espelones en muy raras ocasiones producen dolor. Usted lo puede ver en la radiografía. Siempre, entonces seguro que es la fascitis, no es los espolones. Eso es muy lamentable. La gente dice, tengo un espolón que me tiene vuelto loco. Sí, esa es la expresión. Somos los médicos que cometemos ese error de siempre que vemos un espelón ahí en el calcáneo, pues pensamos de una vez automáticamente, decimos que esa es la causa del dolor, sin esa ser la causa del dolor. De las herramientas que yo más utilizo para el diagnóstico en los problemas del calcáneo, pues es el sonograma. Con el sonograma nosotros podemos ver estructuras blandas, estructuras como lo es la fascia plantar, el tendón de Aquiles. Fíjate tú aquí cómo la fascia plantar se comunica con el tendón de Aquiles. Por eso es que hay una gran relación entre el dolor de la planta del pie en el calcáneo, como también el dolor en el dorso del pie, es decir, en el tendón de Aquiles. De hecho, una de las causas de los problemas de la fascitis plantar, de la fasciosis plantar, de los desgarros de la fascia plantar, pues son lo que nosotros le llamamos el gastrocnemius equinus. Eso es que el tendón de Aquiles y los músculos de la pantorrilla se encuentran muy contraídos, Mirna, están muy apretados y son personas que prácticamente caminan con la punta de los pies. Por eso fue que vimos ahorita una imagen en donde hacemos un podograma para nosotros determinar el tipo de pisada que las personas tienen y saber cuál es la causa del problema del dolor que tienen en el pie. Yo, por ejemplo, siempre le digo a mis pacientes, Mirna, que yo casi no utilizo analgésicos y no uso desinflamatorios. ¿Por qué? Porque yo me voy directamente a la causa del dolor. Yo no trato el dolor, yo trato la causa del dolor. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Porque hay que erradicar lo que lo causa. Lógicamente. Porque un calmante, un antibiótico te puede te calma en un momento. En un momento. Pero después el problema sigue igual. No ataca la raíz de por qué se ocasiona eso. Así es. La gente se sorprende muchas veces que va a mi consulta y yo les digo, están tomando, mire doctor, yo estoy tomando tal analgésico y estoy tomando tal desinflamatorio. Y yo les digo, mire, ya usted no va a tomar más eso. Oh, doctor, ¿y cómo se me va a quitar el dolor? ¿Y cómo se me va a quitar el dolor? Ah, mire, yo lo que voy a hacer es que yo voy a tratar la causa del dolor y con eso a usted se le va a quitar el dolor. Con ninguno de esos analgésicos y ninguno de esos desinflamatorios le van a curar, solamente de una manera transitoria, tal y como tú dices, Mirna. El analgésico dura 1 hora, si dura 2 horas, pues durante esas 2 horas usted se va a sentir bien.
pero ya después de la tercera o la cuarta hora va a volver el dolor Va a otra vez. volver, entonces tiene que tomarlo continuo cada 4 horas. Continuamente. Entonces eso ya viene de los problemas que ya hemos hablado nosotros aquí, de los problemas del estómago, los problemas del hígado, los problemas de los riñones, los problemas de alergia e inclusive hasta problemas cardiovasculares. Y de esa manera pues nosotros podemos evitar todo ese tipo de complicaciones con el simple hecho de tú trabajar con la causa del dolor, no tratar el dolor, sino tratar la causa del dolor, tratar la raíz ese del es un problema. tratamiento y muchas veces la gente se desespera y no le quiere dar continuidad. Así es. Si es la causa del dolor se quita, pero es continuo, buscando y haciendo y tratando ese espacio. Fíjate cómo de las estrategias que vimos ahorita, número 1, vimos el estiramiento, la bota de estiramiento. Esta es otra estrategia que utilizamos también para mejorar el dolor. Ejercicio. Ese ejercicio es un ejercicio de estiramiento en donde la persona se apoya en la punta del pie en un escalón y deja caer el talón hacia abajo. Tú te fijas cómo lo deja caer ahí. Eso estira de una manera importante la fascia plantar, estira también el tendón de Aquiles y estira los músculos posteriores de la pantorrilla. La fascia plantar, doctor, no es aquella también que es la que le quita como la movilidad por momento a los dedos también, que se doblan hacia Así atrás. mismo es. Que se le da un dolor y se como que se Así como mismo que es. se paralizan. Se produce el famoso calambre. Y no Me dio es un sin calambre, es como un dolor que se echan hacia atrás. Que se van hacia atrás los se dedos, quedan sí. como un pasmo. Así mismo, como un espasmo. que le Eso dice lo la gente. produce la fascia plantar. Lo puede producir también las contracturas de la fascia. Mira las zonas aquí. Mira, fíjate aquí la zona del dedito chiquito, que está roja, la zona del dedo grande, azul, y la zona central de la fascia plantar que estábamos hablando ahorita. Pues esas son las 3 partes de la fascia plantar y cualquiera de ellas 3 se puede pues inflamar. Y ahí también podemos ver las zonas del pie, de la planta del pie, que podrían ser las más dolorosas. Y cada una de ellas, en cada una de estas zonas, pues tenemos estructuras diferentes que podrían ser la causa del dolor. Hoy solamente estamos tocando lo que es la parte de la fascia plantar del calcáneo. Aquí vemos el famoso espolón, míralo ahí, mira. Ese es, Tú esa es puya como que un está ahí abajo. cartílago, doctor. Es un hueso. Es un hueso. Sí, mira, es una puya ahí abajo. Entonces, Pero el cuando tú ves- espolón existe. Sí, existe, pero no es la causa del dolor. No es la causa del dolor No, generalmente. no, generalmente no, un 10% solamente. ¿Se Podría ser- opera esto, doctor? Se operan, los espolones se pueden operar cuando son bien grandes, Y dependiendo pero vuelven y salen. es bien difícil que vuelva a salir después. Si se hace una buena cirugía, es muy difícil que vuelvan a salir porque es hueso. Eso se va formando durante los años. Eso no se ve en gente joven, los espolones. Se ven ya personas que sobrepasan los 40 años. Aquí vemos aquí la manera como nosotros Pues si a caminamos. mí no me han salido, no me van a salir. No, ya no te van a salir. Aquí vemos la manera de caminar, cómo nosotros impactamos. Fíjate cómo se impacta el talón, mira. Ahí donde se inserta la fascia plantar, donde se forman los espolones, donde está el calcáneo, la tuberosidad del calcáneo también. Por eso es que tú ves que la mayoría de las personas que sufren dolor en los pies, pues lo sufren aquí en esta área. Porque esa Porque es la manera uno de nosotros caminar. exactamente. Uno Aquí hay son que, diferentes que no, ejercicios. dicen que no se debe apoyar el peso del cuerpo en los talones. Sí. Pero esa es la forma. Esa es la forma mayoría más de práctica. nosotros los dominicanos de caminar. Sí, mira, pon la imagen anterior. Mira, estas son de las imágenes que nosotros damos en nuestro consultorio para los problemas de la fascia plantar. La imagen que está allá arriba, a la izquierda, esa es una especie de estiramiento. La imagen que está a la derecha y arriba, también se puede hacer, tú te paras de pie, pones un pie delante, otro detrás y te apoyas con las manos en la pared y estiras la pierna de atrás. En la imagen que está después en la parte izquierda, ahí vemos cómo se estiran los talones. En una silla se puede hacer también ejercicios de estiramiento. También ponemos a las personas a agarrar un papelito, un papel con los pies. Y eso pues también produce estiramiento de la fascia plantar. Ese otro yo lo indico mucho, el de la botellita de agua congelada. Ajá. Sí, yo ¿cómo le la digo a la ponen? gente Que la ruede. que ponga la botellita en el freezer, la congele y después entonces la pisa así, de esa manera, y la rueda hacia adelante y hacia atrás. Esa imagen que está ahí, que está ¿Y en por el qué, centro. qué produce el frío, doctor? El frío es un desinflamatorio natural, Mirna. Oh.
desinflama y ayuda para el dolor, mitiga el dolor. Es decir, tú pones algo frío en un área dolorosa, así como ocurre aquí con la fascia plantar y la inflamación de los nervios, y el frío funciona como un analgésico, como un desinflamatorio, pero de manera natural, que no te va a hacer ningún daño, Mirna. No. Por eso que tú ves que todas esas estrategias son las estrategias que nosotros utilizamos como primera instancia. Eso es lo que le decimos a nuestros pacientes. Mira, vamos a hacer esto, así, así, así. Vamos a tratar la causa del problema de esta manera. Y déjame decirte, Mirna, que el éxito de estas intervenciones sobrepasa el 80%. Wow. Óyeme tú, y no se gasta nada, Ahí vemos no hay que comprar ninguna medicina. No hay que hacer más medicina. Esta es otra manera de estirar. Que están ¿ya? carísimas, doctor, claro cada sí. día más, y la gente no tiene con qué comprar. Otra manera de estirar también la fascia plantar. Fíjate cómo ella se hace presión en la parte es pues, como una faja elástica. Exactamente, como elástica. Y eso lo que hace es estirar, también hace lo mismo todo. Estirar la fascia plantar, las plantillas que relajan la fascia plantar, y los otros tipos de dispositivos que también se utilizan son muy comunes y son bien fáciles de conseguir a través de la red y en algunas tiendas. Vamos, que la venden doctor, en nuestro entonces país. a recapitular este tema que usted ha traído en el día de hoy. ¿Qué produce la fascitis? Y después entonces vuelve y me enumera cómo erradicarla y si se puede prevenir. Claro que sí, se puede prevenir, Mirna, utilizando el zapato adecuado. Se puede prevenir también cuando usted va a hacer ejercicio, cuando usted va a hacer una actividad física intensa. No se olvide nunca de hacer estiramiento de sus músculos, de sus tendones. Tómese 5 minuticos para hacer estiramiento. Casi nadie coge y se toma unos minutos para hacer estiramiento antes de hacer ejercicio y después de hacer ejercicio. Y los ejercicios de estiramiento son muy variados. Se hacen ejercicios de estiramiento de las piernas, se hacen ejercicios de estiramiento de los brazos, de los músculos de la espalda, del cuello. Se hacen también ejercicios de estiramiento que son bien fáciles de realizar y usted no va a perder mucho tiempo en ello y se va a ahorrar un montón de lesiones que podrían ocurrir cuando usted está haciendo una actividad física. Entonces, para la fascitis plantar, prevención, ejercicio de estiramiento de una manera rutinaria, tal y como usted hace los otros tipos de ejercicios. Hágalo antes y hágalo también después. Otro punto importante para prevenir los problemas de la fascia plantar, la utilización de un calzado adecuado dependiendo de la actividad que usted quiera realizar. Evitar, por ejemplo, los ejercicios de impacto. Mientras más impacto usted hace, pues más riesgo de lesión también usted tiene. Entonces tratar de evitar esos ejercicios con una exageración de impacto en superficies que no son tan adecuadas. Por ejemplo, usted puede hacer ejercicio de impacto en el tabloncillo, por ejemplo. El tabloncillo se diseñó para eso, porque la vida media de los jugadores de baloncesto, cuando lo hacen en el tabloncillo, pues se alarga, sufre menos. No, lo mismo, entonces un brinco en una talvia. ¿Y el trotar, doctor, se debe trotar en grama o en el pavimento? Mira, para trotar y correr, si tú usas un zapato adecuado, lo puedes hacer en el pavimento. Si no vas a utilizar un zapato adecuado, lo ideal es que lo hagas en una pista de campo y pista. Esas pistas están hechas de un material como engomado, que absorben el impacto de la pisada y también disminuyen el riesgo de lesiones. Por ejemplo, la pista de aquí del Centro Olímpico que nosotros tenemos es una pista sumamente moderna que absorbe el impacto de la pisada. Está diseñada especialmente para eso. Si tú ves esos corredores, utilizan unas zapatillas especiales que no tienen, que no amortiguan el impacto de la pisada. ¿Por qué? Porque están corriendo en esa superficie. Tenga mucho cuidado usted, si usted corre en el Mirador, si usted corre aquí en el Botánico, que usted se ponga una zapatilla como esa, porque usted se va a lesionar, porque esas zapatillas no están diseñadas para usted correr en la talvia, ni está correr tampoco ni caminar en las aceras. Hay zapatos especiales para correr en esas superficies. Bueno. Esa es otra medida pues importantísima, Mirna, para prevenir este problema de la inflamación de los nervios y las inflamaciones también y las degeneraciones y desgarros de la fascia plantar. Y a través de su consultorio, que creo que los muchachos la han estado puestos ahí debajo de su nombre, pues pueden también evitar que tomar tantos medicamentos, tantos calmantes, porque usted enfoca en el origen muy difícil de la fascitis. que yo indique analgésico y desinflamatorio. Difícil, Mirna.
yo siempre me voy a la raíz del problema. Gracias, Doc. Interesante Gracias como a ti, siempre.